hoy más que nada vamos a arrancar al principio, que es con leyes lógica. Ahora Gio, ya vamos a empezar. Si Gio quiere compartir, Gio, ¿podés compartir? Poner. Bueno, si ven ahí en la pantalla que la compa compartió, vamos a empezar con ley lógica, y primeramente vamos a redundar en lo que son las equivalencias lógicas para a partir de ahí es lo que surgen las leyes lógicas, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Dice la equivalencia lógica. Una proposición es lógicamente equivalente a otra cuando cada una de las asignaciones de valores de verdad a las proposiciones simples que las compone genera el mismo valor de verdad en ambas proposiciones. En otras palabras, dos expresiones son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son iguales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener dos proposiciones que a su vez, por ejemplo, yo voy a realizar proposiciones por separado. No sé si ustedes están mirando el cuadrito, me responden que sí. Yo puse una proposición acá, hice la tabla de verdad, y puse otra proposición. Si lo ven, yo hice dos proposiciones por separado. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, Sí. entonces, si nosotros nos fijamos y hacemos la tabla de verdad, vemos que en ambas proposiciones por separado, la de verdad no da. ¿Me escuchan? Se te Se corta va tu mucho. voz, se te va la voz. ¿Se me va la voz? Puede ser porque no tengan buena señal. Así que bueno, vamos a ver. Toda la conectividad se complica. ¿Me escucharon o no? ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, se escuchó hasta, terminaste de leer, son iguales, ¿no? Claro. Ah, ¿todo lo demás no se escuchó? Ok. Bueno, Se escuchó entrecortado. lo que yo estaba diciendo, lo vuelvo a repetir, es que simplemente quiere decir que por tener dos proposiciones, y si nosotros tomamos las preposiciones por separado y tenemos dos, por ejemplo, acá yo demostré en las tablas de verdad, dos proposiciones por separado, una y otra, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la tabla de verdad, nosotros podemos ver que al hacer la tabla no da igual la tabla, ¿sí? Entonces podemos decir que son iguales, ¿no? Las proposiciones. Por lo tanto, una vez que nosotros a estas dos proposiciones que hicimos la tabla por separado, vamos a unirla a las dos proposiciones. Entonces, cuando volvemos a hacer la tabla de verdad, ahí, cuando juntamos las dos proposiciones, nos va a dar que es una tautología. ¿Me siguen o no sé si me escuchan bien o qué? ¿Sí? Sí, se escucha. Si tienen alguna Y duda. ahora sí se escucha. Ah, bárbaro. Bueno, ¿van entendiendo más o menos? Sí, ¿te puedo preguntar Sí. algo en el segundo cuadrito? Sí, me podés preguntar. Primero, ¿resolvemos la negación Sí. o primero se hace la negación y después recién implicamos PQ? Bueno, mira, claro, nosotros acá en la segunda tabla que nosotros tenemos, yo tengo no la negación de que P implica a Q, ¿no? Entonces, yo primero voy a hacer la doble implicación, ¿no? Primero resuelvo la doble implicación y después la niego, ¿sí? Y si ustedes ven que la doble implicación a mí me da verdadero, falso, falso, verdadero. Entonces, cuando yo lo niego, a mí me va a dar que es falso, verdadero, verdadero, falso, ¿sí? Entonces, si ustedes ven arriba, yo por ahí en el archivo, o sea, cuando lo hice, no pude poner la diferencia simétrica, pero la proposición de arriba
es P, diferencia simétrica de Q. Entonces, cuando yo hago la tabla de valores, me dice que es F, falso, verdadero, falso. Entonces ahí yo pruebo que las dos tablas me dan igual, ¿sí? Perdón, cuando vos haces el no y P, haces primero P, sí o sí es. Pensé que era Claro. solo Sí, entonces. sí, tal cual. Y, Claro, y el de arriba es P o Q. es P, es una rayita y el O. O sea, es la diferencia simétrica. O la O Es excluyente. ¿Cuál es? la O excluyente. Muy bien. Ah, ok. ¿Sí? Sí, ahí Yo tiene porque sinónimo. desde Word no encontré el símbolo bien, entonces lo puse así, por ahí no se entiende bien, pero es diferencia simétrica. Bueno, entonces ahí cuando nosotros evaluamos las dos tablas, las dos proposiciones por separado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es evaluar las dos proposiciones, pero juntas. Entonces nosotros, al juntar las dos proposiciones, al hacer esa proposición, nos tiene que dar una tautología, y por lo tanto va a ser lógicamente equivalente. Si ustedes ven la tercera tabla, pues sí, bueno, si leen, dice, si observamos las tablas podemos decir que son iguales. Ahora, si juntamos las dos expresiones y lo demostramos a través de una tabla de verdad, podemos ver que es una tautología. Entonces, a ver, ¿cómo resolví yo esto, no? Primero yo uní las dos preposiciones. Primero puse la primera preposición, que es P, diferencia simétrica de Q. Sí, solo sí, la negación de P de la doble implicación de Q. ¿Vamos? ¿Hasta ahí va? Bueno, entonces, ahora resolvemos, ¿no? Primero resolvemos P, diferencia simétrica de Q, y resolvemos, ¿no? Entonces, sabemos que si P es verdadero y Q es verdadero, entonces va a ser falso. Esas son las tablitas, ¿sí? Es lo que ustedes tendrían que haber visto lo primero de todo. Después, si verdadero es falso, va a ser verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso es falso, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, si ustedes ven acá, tenemos que P doble implicación, ¿sí? Entonces, primero resolvemos la doble implicación. Y hacemos verdadero, verdadero, me queda verdadero. Verdadero, falso, me queda falso. Falso, verdadero, me queda falso. Y falso con falso me queda verdadero. Una vez que yo hago la doble implicación, lo niego, ¿sí? Y ahí lo niego, o sea, el que está verdadero me queda falso, el que está falso queda verdadero, el que está falso queda verdadero, verdadero, falso. Ahora, con la negación de esta y con la primera preposición que nosotros ya hicimos, ahí hacemos de vuelta la doble implicación que nos va a dar que es todo verdadero, ¿sí? Falso con falso, verdadero. Verdadero con falso, verdadero con verdadero es verdadero. Verdadero con verdadero, verdadero. Falso con falso, verdadero. Entonces podemos decir que son lógicamente equivalentes. ¿Se entendió? ¿Me escucharon? Sí, se escuchó. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren parar? ¿Sigo? ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que nosotros podemos decir que son lógicamente equivalentes, a raíz de esto surgen lo que son las famosas leyes lógicas, ¿sí? Entonces, la ley lógica más importante, o sea, en sí las leyes lógicas son para esto, para no estar demostrando a través de la tabla de verdad. Entonces, nosotros cuando tengamos que demostrar si una proposición es equivalente a otra, tenemos que demostrarla a través de las leyes, con las leyes, ¿sí?
Bueno, entonces, Gio, si querés ir bajando el documento donde están las leyes, empezamos a ver, ¿qué tenemos? La doble negación o involución, ¿sí? Que es no es la negación de no P, entonces implica que eso es P. O sea, ¿no? Por ejemplo, si P, eso quiere decir, P, por ejemplo, ¿no? Pedro es alto. Y no P va a decir que no es cierto que Pedro no es alto. Entonces, es lo mismo que yo diga, no es cierto que Pedro no es alto, equivale a que diga yo, Pedro es alto. ¿Se va? ¿Se entiende? Si nosotros después lo demostramos a través de una tablita de verdad, vamos a ver que eso nos va a dar una tautología. ¿Sí? Entonces pasamos a la otra ley, que es la idempotencia, que es con respecto a la conjunción, que vendría a ser I, para los que no saben, por ahí se confunden. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo con respecto a la conjunción que dice P y P, entonces P, vamos a decir, por ejemplo, Pedro es alto y es alto. Equivale a decir directamente Pedro es alto, ¿sí? La disyunción es en la O, ¿no? Para recordar. Entonces, en este caso, podría decir Pedro es alto o es alto. Lo que equivale a decir que Pedro es alto, ¿sí? Más o menos eso es lo que quieren ir diciendo las leyes, las preposiciones, ¿no? Pasamos a las leyes conmutativas de la conjunción, y tenemos que P y Q, entonces, sí, solo sí, Q y P, ¿no? Lo conmuta, se puede conmutar. Y eso equivale a decir, ¿no? Por ejemplo, voy a tener dos preposiciones, P y Q, ¿no? Pedro es alto, Pedro es rubio, entonces podemos decir que es lo mismo decir que Pedro es alto y rubio, equivale a decir que Pedro es rubio y alto. Bueno, y lo mismo para la disyunción, pero con... Sí. Entonces después tenemos la ley asociativa con respecto de la conjunción, con respecto a la disyunción, con la doble implicación, ¿no? Si vemos acá que tenemos la ley de la conjunción, tenemos que dice P, I, y entre paréntesis Q y R, sí, solo sí, P y Q y R, ¿no? Si vemos ahí, lo único que... Es lo mismo, por ejemplo, es lo mismo que nosotros podamos tener directamente todas las preposiciones sin los paréntesis, o sea, acomodarla como nosotros quisiéramos en sí. Después tenemos las leyes distributivas, que tenemos el de la conjunción con respecto a la disyunción. Y acá tienen que fijarse, porque nosotros cuando hacemos la distributiva, no sé si ustedes vieron, se intercambian los picos, digamos. Pasa de disyunción a conjunción o de conjunción a disyunción. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y la ley de Morgan queda que nos queda negadas las preposiciones, no P o no Q. Y May. No, yo estoy escuchando cortado, no sé ustedes. No, ¿Me no se escuchan? escucha. No.
Ahí se te cortó. ¿Los escuchás? Ay, se me cortó, chicos, sí, los escucho. Está cortado. Se me salió. ¿Me ¿Te escuchan quedaste en la ahora? ley de Morgan? Sí, Sí. ahora sí. Ahora sí. Alguien que me diga en dónde me quedé porque estaba En la hablando ley de sola. Morgan se empezó a Ah, escuchar entrecortado. bueno, Morgan. Hola. ley de Morgan. Sí, sí, Bueno, es Sí. Morgan. después tenemos la ley de Morgan, que es la negación de la conjunción, como decía, que tenemos la negación de P y Q. Y bueno, sí, solo sí, eso implica que no va a negar las preposiciones, ¿sí? Después tenemos la negación de la disyunción, que es lo mismo, pero con respecto a la disyunción. Bueno, ahí va a seguir mi compañera Barbie con las leyes, explicándole, así que Sí, básicamente, bueno, yo igualmente, quiero acotar algo más antes de pasarle la palabra a Barbie. Comentarles que, o sea, las leyes lógicas en sí, más que nada, uno hay que razonarlas y saber cómo utilizarlas, porque por ahí te dan las leyes y uno no sabe cómo aplicarlas, ¿no? Y eso es también, como ya había dicho en los grupos, que es con práctica y además, más que nada, es algo, lo dice, ¿no? Es lógico, es puro razonamiento. Entonces nosotros tenemos que saber usar las leyes. Ahora cuando terminemos de explicar las leyes, vamos a hacer 2 ejercicios para demostrar las equivalencias sin tabla de verdad y aplicando las leyes. Así que bueno.